Hola, buenas noches, ¿cómo me les va? Estamos felicísimas de estar aquí hoy, primeramente agradecidas con ustedes. Sabemos que la semana pasada nos ausentamos Así es. sin intención. Sin intención, tuvimos un evento fuera de lo que de lo que todos queremos. Tuvimos una pérdida de una persona cercana, no de una manera muy amena, pero entonces tuvimos que ir a compartir un poquitito con la familia en luto. Sí, y bueno, agradecemos muchísimo que igual, además de eso, nos han servido, nos han ayudado, nos han consultado por qué nos ausentamos. Sin embargo, el día de hoy venimos con un tema muy divertido, creemos nosotros, que es y nos tocó pues presenciar en ese momento poca gente y poco movimiento. No, yo al revés, yo me quedé, como otros años he ido muy temprano y me encuentro que hay muchísima gente, y me quedé para la tarde y sorprendida porque yo calculo que al menos unas 70 personas estaban en mi mesa de votación en la misma fila, nos agarró tarde a todos. ¡Wow! Bueno, y es que en casi todo el país nos estaba afectando la onda del frío, ¿verdad? No, y y que estábamos, qué frío. ajá, estábamos terriblemente afectados por todo eso, entonces yo creo que eso marcó también una pauta a que en la mañana, a las horas que yo fui, pues no hubiese tanta gente. Bueno, probablemente sí, así, totalmente así es, pero yo sí fui todavía con frío, tenía la esperanza de no, pero lo que sí no me encontraron fueron unas con frío, porque cómo hubo movimiento este año. ¿Verdad? Y es que yo creo que no solo el movimiento al que estamos acostumbrados, sino que también hemos visto cualquier cantidad de publicaciones y de cosas que nos han llamado la atención en estos días. Así es, cuánta gente he visto brava, Rasgándose las vestidoras. brava con las demás personas. Me ha causado muchísima conmoción el ver que la gente decía, hace unos días decíamos que era democracia, ahora ya no somos tolerantes y demás, porque como no es lo que yo esperaba, tal vez, o otra persona tenía la intención, entonces estoy disgustado y me enojo. O también celebrando como si el que hubiera ganado hubiese sido el papá de cada quien, ¿verdad? Porque parece un triunfo exorbitante para algunos también. Entonces, esos dos extremos es lo que vamos a analizar hoy. Y queremos igual invitarlos a que si tienen algo que contarnos, así que si quieren comentarnos cómo les fue a ustedes, qué pudieron vivir, qué pudieron sentir, porque claramente está a flor de piel sentimientos y emociones que no habíamos vivido en otras elecciones como estas. Totalmente, totalmente. Igual, creo que hay mucho que aprender, mucha tela que cortar, y muchísimo que aprender para todos. Sí, definitivamente. Además, digamos, yo creo, y no creo erróneo lo que muchos han repetido, era una elección histórica que iba a marcar un antes y un después en la vida de Costa Rica, ¿verdad? Definitivamente. Totalmente. A ver, a mí me sorprende mucho y me parece muy bonito, pero me parece también muy caro para todo el hecho de tantos partidos. O sea, cuántas personas, o sea, somos un país y todo lo demás, cuántos ideales diferentes, y pido una disculpa porque realmente hay partidos que ni siquiera me sé el nombre. No, creo que eso nos pasa a todos. Yo inclusive, agradezco muchísimo que el voto sea secreto, ¿verdad? Porque yo a todo el mundo le decía, bueno, mi voto es secreto, disfruto de lo secreto de mi voto. Del proceso. Pero digamos, llevaba en mi cabeza como, son estos colores, son estos colores, son estos colores, porque yo además tengo déficit atencional en ese tipo de cosas y me cuesta montones aprenderme los nombres, pero en 20 opciones, claro que cuesta aún más, ¿verdad? Claro, yo vi la papeleta y yo dije, ¿qué es esto tan gigante? Y bueno, no creo yo, bueno, no sé, en mi
poco conocimiento tal vez, si no sería mejor que esos pequeños partiditos se agruparan y tuvieran un poquito más de... Bueno, creemos, Movimiento. ¿verdad? O sea, creo que eso es parte de nuestra democracia, es una característica de nuestra democracia. Saber si sea positivo o negativo le toca a los otros. Yo también soy de la creencia de que eso nos da a entender también de que hay mucha brecha entre lo que algunos entendemos como democracia y los que otros entienden como democracia, ¿verdad? Y si eso debilita o favorece nuestra democracia, también tiene que ver, ¿verdad? Porque yo pensaría que eso nos debilita, quiere decir que no se pueden poner de acuerdo ni esos 20, ¿verdad? Entonces imagínate en una población que gracias a Dios no es tan grande, podemos pero esperar que todos en mi familia estemos todos de acuerdo que no, esas cosas no pasan? bueno, no sé cómo te pasó con la tuya, estaban todos votaban por el mismo, ¿cómo iba la cosa? Muchos ni siquiera quisieron mencionar por quién votaron. Sí, Mejor dejémoslo así. Es como lo que dicen del fútbol, religión y política, mejor que dejémoslo ético, ¿verdad? sí, en mi familia también. Porque puede generar controversias y la verdad es que estas fechas todavía nosotros seguimos, mi familia sigue como modo diciembre todavía, entonces nada de eso nos va a hacer enojar, pero sí es increíble cómo la gente, ¿verdad?, se mueve. Ay, me dio muchísima gracia porque mi hermano decía, teníamos una actividad familiar, no, yo necesito apurarme porque tengo que pasar a votar primero. Y yo, muy bien, muy bien. Eso es una de las cosas que tenemos que celebrar, Sí, ¿verdad? Deberíamos de muchísimo. estar celebrando todos que hubo un margen menor Que los de abstencionismo. que las veces anteriores, Eso como es algo por un que hay que 10%, celebrar. eso es Exactamente. importante. Sumamente importante. Y bueno, yo en mi caso, mi mamá es como cero política también. Entonces ella más bien, para evitar el conflicto, no hablemos de eso. O le estorba que habláramos de eso. Sí, Sin embargo, mi familia, la gran mayoría sí estaba como por un mismo partido, yo creo. Realmente, bueno, uno que otro sí, pero tampoco, como les digo, no era un tema como que nos hacía discutir porque no discutíamos de eso, ¿verdad? Y creo Exacto. que en medio de nosotros, pues tampoco es una cosa de riña. Sí viví a nivel del trabajo una Sí, variedad, una variedad impresionante, porque casi que cada uno de nosotros pensaba diferente. Ah, interesante y es válido, totalmente. Sí. Eso es democracia. Sí. Todos tenemos una percepción diferente y una oportunidad de elegir, una votación diferente. Yo lo que quisiera es que hoy nos centremos más, aparte de todos esos pachos, ¿verdad?, que van y que vienen y esas ofensas y Dios santo, que bueno, no me quiero ni imaginar. Yo digo que detrás de esto mucha gente se empodera. Claro. Y ofende muchísimo, pero ya de frente no pueden debatir tal vez tantas... Lo que no podrían decir en vivo, ¿verdad? Lo que no podrían decir, ¿verdad? Sí. Y debatirlo o permanecer con respeto, ¿verdad? En una conversación. Y es que lo vimos desde las más altas curules hasta nosotros, la plebe, si se quiere decir así, porque se vio en las redes también como muchos criticaban al presidente, ¿verdad? De ahora, a Chávez, hablaban sobre cómo él hizo gesticulaciones y bromas a otra gente, pero también ya le voy a otros contar diciendo, algo que me dijo alguien. Mira lo que nos pone José Miguel. Yo salí y me pregunté si había votado bien por la cantidad de partidos. Totalmente, había que fijarse muy bien. Sí. Tras de eso uno tiene como 30 segundos, póngale, ¿verdad? Fíjese bien a lo que va. No, y en mi caso yo de la emoción también, porque la verdad a mí me alegra muchísimo y lo disfruto personalmente muchísimo. Entonces, yo de la emoción iba como felicísima, yo qué sé este montón, espérese para leer, y tuve que detenerme a leer y bueno, que esperara el que tuviera que esperar, pero la verdad, ese tema del que eran un montón, sí es algo que ya conversamos precisamente. Pero bueno, lo que te decía o sea, era tanta la riña entre unos y otros bandos que yo creo que tanto escándalo entre ese vaivén y esas articulaciones que vimos por ahí en las redes, más bien lo hizo notar más. Y yo siento que esa es parte de la estrategia de la publicidad que ellos tienen. Claro, y yo te voy a decir,
le tocaba a uno que estaba ahí como en el medio de toda esta gente, ¿verdad? Le tocaba a uno decir, bueno, pero él está haciendo feo, sí, pero el otro le está haciendo peor de feo o está igual de feo, porque se veían en los videos, de hecho, unas manos señalando y sacando, ¿verdad? Lo que ya los dedos que no. impropios y diciendo cosas también impropias. Y bueno, yo le voy a decir, claro, sí, él es el presidente y nunca debería de perder su investidora, esa no cabe duda. Pero a mí alguien me dijo algo. Me dijo, vea, no justifico que todos seamos así, porque no es así. Pero el tico de a pie, el tico criollo, o sea, el pachuco, el pachucón, no todos tienen que ser pachucos, ¿verdad? Estamos claros en eso. Eso es un tico. Sí. Y yo lo que hizo fue demostrarnos hasta cierto punto que no es correcto tal vez en una investidura de presidente tomar una posición de ese tipo, pero al final de cuentas, ¿quién en Costa Rica no ha hecho chivito? Sí. O sea, a sus amistades, a sus familiares o demás, o quién no ha hecho articulaciones que no debería de hacer, o quién no ha jugado con los chiquillos con muecas, que no es propio tal vez de la posición en la que él está, pero... Y indudablemente todo eso pues tiene su pro y su contra, porque yo fácilmente, bueno, de hecho a una doc que le tengo mucho cariño y nos sigue y siempre la seguimos también, la doc puso algo ahí también sobre solo estaba haciendo muecas, ¿verdad? Y ella inclusive antes se había pronunciado en que todavía ni había seleccionado a su candidato, entonces me hizo gracia y la gente con veneno encima y con veneno a favor y con veneno en contra, ¿verdad? Entonces todo eso lo pudimos disfrutar y lo pudimos ver porque la tendencia, o sea, era de a tanta riña y a tantos bandos que en realidad uno no sabe ni qué opinar, no se da uno tampoco la tarea o no se siente con autoridad de decir realmente lo que piensa para no crear conflicto. Y es que eso me escribía, ahora apenas que subimos el estado, me escribió una persona diciéndome, yo mejor no le dije a nadie. Correcto, porque ¿cómo es posible que no tengamos, verdad, esa facilidad de opinar en la familia, opinar a los cercanos, opinar en nuestras redes, porque eso es algo, ¿verdad? Pero ¡clux! No, y no solo facilidad, sino no se siente la libertad, porque una de las cosas que yo creo, así como exaltábamos lo positivo de que hubieron tantas personas que se sumaron al esfuerzo, claro, ¿verdad? Y que valoraron nuestra democracia, también tengo que decir que lo negativo de esta campaña fue la poca tolerancia al pensamiento ajeno, ¿verdad? Porque era como, dices que si lo digo me van a ofender, si lo digo me van a criticar, ¿verdad? Y yo creo que ahí, que eso es como nuestro fondo hoy, porque lejos de todo lo que pasó, de los pachos, de la falta de educación, de todas esas cosas, de la diversidad de pensamientos que tenemos, ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde está nuestro nivel de respeto y nuestro nivel de tolerancia? Sí, yo siento como que también nos ha costado entender, ¿verdad? Que eso es parte de la democracia. Totalmente, porque ahora todo el mundo es, yo tengo mi verdad absoluta, si no opinas como yo, entonces no estoy de acuerdo, no me gusta. He escuchado de personas que llegaron a decir, prácticamente bloqueé a ciertas personas con comentarios políticos y demás, porque me era repugnante, y eso es parte de la tolerancia, ¿verdad? De ver lo que el otro ponga. En mi caso lo hice, lo confieso, con personas de ambos bandos principales, o sea, de los dos grupos políticos que más votos obtuvieron, yo tuve que bloquear a ambos bandos y lo tuve que hacer por mi paz mental, porque yo estaba, o sea, realmente me sentía como en campo de batalla. Qué duro, ¿verdad? Porque yo vi, justamente me viene entrando un mensaje de una amistad que me dice, justamente mi familia no me está hablando mucho porque apoyé al partido que quedó cuando ellos se consideran una familia liberacionista. Entonces, te saliste del saco porque tu ideal en ese momento es lo que es tu consigna, y entonces tu familia no, como lo mencionaste, no estamos de acuerdo. No, y también vi, al contrario de eso, esta chica que te comento, que apenas pusimos el estado, comentó, decía,
yo mejor no dije nada, vestí de blanco y me fui sin decir absolutamente nada a nadie de mi familia, porque ella al contrario fue la única que votó por Liberación en una familia donde votó por el continuismo. Volvemos a lo mismo, aquí no estamos hablando de quién es el mejor o quién no, ya el pueblo habló y eso nadie lo puede, nadie lo puede cambiar, pero sí el tema de cómo las personas hasta perdieron la herencia, nos dicen aquí, ¿verdad? O sea, exacto, ¿cómo es posible que un tema político llegue a trascender hasta esos puntos, ¿verdad? A esos niveles. Es una locura, es una locura. Cuéntenos ustedes más también, pero mientras tanto yo también quería comentar ese tema de cómo hasta la vestimenta, ¿verdad? Tiene tanto que ver. Yo creo que ahí Joa nos estaría apoyando si pudiera, pero yo diría que muy diferente a elecciones pasadas, que tampoco es que tengo en mi memoria tantas, pero bueno, las que tengo en mi memoria, yo recuerdo muchísima gente identificada, los puestos de guías para, ¿verdad? Totalmente. Los partidos aquellos, era una fiesta, y en esta oportunidad yo no noté eso, sentí que hubo mucho perfil bajo. Es que usted llegó muy temprano, porque como yo fui como a las 5 de la tarde, eso era un escándalo. Pero sí estaba como mucha gente localizada con mucha gente, sí vi como que había muchísima gente afuera en la calle con banderas, con pitos, con 3, 4 partidos fuertes, pues es porque usted llegó muy temprano. Yo ya llegué más bien casi al cierre, que eran como las 5 de la tarde. Ah, okay. Entonces más bien ya la gente está eufórica, ya que ya queremos saber, que ya queremos verlo, ¿verdad? Y ya la gente ya había hecho sus mandados, se había almorzado probablemente y todo, y ya se tira más a la calle. No, y a mí me pasó, de que como les conté que estaba trabajando, estábamos tan ansiosos de media fiesta, a las 8 de la noche ya estábamos, pero si podíamos conectados en donde fuera y todos comunicándonos entre nosotros para ver qué resultados habían salido. Y de hecho, bueno, el DJ, Richard me decía una cosa, llamé la maestra de ceremonias me decía otra, y estábamos ahí atentos a ver que teníamos una desesperación por salir impresionante, ¿verdad? Sí, por saber. Como que no. A ver, también me he dado cuenta de personas que trabajan en el sector gobierno, digamos, qué sé yo, en el tribunal, en la fuerza pública, que realmente, a pesar de que quisieran vivir la fiesta electoral como todos, no lo pueden vivir. Porque están desde una posición en la que no pueden intervenir en otras personas, y si yo digo que soy de este partido, que soy del otro, que apoyo esta idea, tienen que tener una investidura, ¿verdad? Diferente. Qué vacilón. Entonces, no viven la fiesta política como todos los demás. O sea, sí toman su voto, sí toman su tiempo, lo hacen, pero no es tan abierto como nosotros estamos opinando en este momento. Bueno, y es que también a mí me pasó como líder en ¿verdad? En la Esmeralda, por ejemplo, me tocó también calmar un poco los ánimos y decir, bueno, ya llegó la hora de trabajar, ya no hablamos de política. Realmente enfaticé muchísimo en que gane quien gane, lo que nosotros tenemos que pedir es que Dios lo oriente, que las cosas salgan bien, porque digamos, yo a nivel personal te puedo decir... Un amigo me decía, gane quien gane, todos los chicos seguimos trabajando, que nos pueden ayudar a alivianar un poco la carga con ciertas cosas, pero realmente todos tenemos que seguir. Y además te voy a decir, o sea, Costa Rica es tan propio en estas fiestas, porque realmente nos apropiamos de esta fiesta, que yo siento que parte de lo que nosotros tal vez nos heredaron nuestros abuelos fue el amor a esa vivencia, porque si te digo, yo no sé cómo lo vivían ustedes, pero a mí me encantaba que mi tía nos montaba en el cajón del carro, cuando se pegan con banderas, y andábamos una bandera de cada partido, no era como que nos identificábamos con ninguno, nosotros éramos niños. Yo le toqué el pito a todo el mundo, o sea, yo me tocaba de una bandera, tocaba el pito, otro grupo, yo les tocaba el pito, igual yo decía, esto es tolerancia y esto es una fiesta de democracia. No, y es que te cuento que, digamos, al final de cuentas, como dice por ahí, en este barco vamos todos, al final de cuentas es un tema de que al final, el lunes,
todo sigue, nosotros tenemos que seguir trabajando con la esperanza de que todo marche bien, de que nos haga un apoyo a todos. Sí, es que yo te voy a decir que una de las cosas más graves que yo leí fue gente diciendo como tengo goma electoral. No. O sea, gente dolidísima, dolidísima. Y como les digo, yo sí creo que esto es de suma importancia, ¿verdad? Es un tema muy delicado, muy importante, pero hasta dónde trasciende mi entendimiento de que pues el bien común está por encima de mis intereses personales o de mis creencias personales, ¿verdad? Una frase que queríamos recalcar hoy era precisamente una frase que dice que entre más sé, más entiendo que debo de saber más, ¿verdad? Entonces, Cuanto más sé, más me doy cuenta que no sé nada. exactamente. Y lo dice Sócrates. Sócrates. Escribía Sócrates. Exactamente. Y entender esa dimensión es tan importante porque yo también creo que una de las ofensas más graves que se dieron en esta temporada fue el tratar de ignorantes, de básicos a un sector, personas, a un sí. sector, ¿verdad? Eso es como donde tenemos muchísimo que aprender, porque que las personas no opinen igual que nosotros, o que no tengan el mismo nivel académico, o que simplemente mucha gente vio un TikTok y con base a eso, voy a votar porque él ofreció esto. Sí, sí. Y tal vez ni sea cierto o no, pero ese tipo de cosas es lo que no nos podemos permitir. Sí, y hubo gente, y hemos sabido que durante la historia de Costa Rica han habido igual elecciones que se han ganado por lo guapo que es un candidato, ¿verdad? O sea, hemos atravesado por etapas de etapas, entonces tampoco eso nos da el poder de ofender en base a lo que los otros piensen, ¿verdad? O no, porque sea o no sea mi candidato ideal, o sea o no sea lo que yo quería, pues la democracia es así, precisamente eso es lo que busca la democracia. Eso es, ¿verdad? Que el pueblo hable, que el pueblo elija, mantener el respeto. ¿Por cuántos se luchó por eso? Exactamente. Y Para más venir a perderlo ahora, cuando nos creemos, o muchas personas creen que son superiores y que tienen un nivel de educación y un nivel más allá, y definitivamente no es así. O sea, esto es lo que me deja con mucha tristeza, a pesar de la fiesta democrática, de saber qué limitados que estamos. sí, y Hasta cierto punto, qué duros que podemos ser con otra persona a través de las redes y demás, simplemente porque pensás diferente. Y durante que hice la fila, pasaron ciertas cosas ahí, ¿verdad? Y una muchacha llegó ahí a reclamar que ella no iba a hacer la fila porque ella era en una condición especial, que no sé qué. Igual, al final pasó y todo el enredo. El tema es, ¿cuántas personas creen que son hasta cierto punto con un beneficio del sistema y demás, y se creen merecedoras, pero a la hora de que le dicen espérese un momento, no marcan piden ese respeto, pero no marcan ese respeto, no tienen un momento de paciencia, no tienen una tolerancia, porque todo es hacia adentro, nada es hacia afuera. Y es que eso lo Y hemos hablado. lo hemos hablado a nivel personal, a nivel familiar, no solamente por el tema de la fiesta democrática, y gracias a Dios que ya pasó, porque yo llegué a un momento en el que dije, ya quiero que sea domingo después de las 10 de la tarde, porque todo esto se va a armar un zafarrancho, y no. Y bueno, se vieron también casos de agresiones terribles, ¿verdad? Sí. De peleas absurdas, de riñas que no tienen sentido en medio de esta fiesta tampoco, ¿verdad? Totalmente. Porque, Está fuera bueno, del concepto. una de las cosas que a mí más me dolió fue precisamente saber ese tipo de cosas, porque, vuelvo y repito, es cuando la gente solo está entendiendo la parcialidad del mensaje. Tanta inversión, ¿verdad? Y que gracias a Dios tuvo éxito en disminuir el tema de la abstinencia, ¿verdad? Claro. Se ve manchada por cosas como esas tan tristes. Y tan tristes porque, como les decimos desde el principio, lo importante era rescatar que cada
voto era importante, ¿verdad? O sea, que cada en este persona que país, fuera a votar, todas las tenía personas, valor. por eso somos demócratas, tiene su valor, y no solamente para votar, tenemos valor en todo. Ujú. Y Todos bueno, somos especiales, todos tenemos un aporte. podemos aprender muchísimo de esta situación también, ¿verdad? Yo leí también a varios influencers pronunciándose por las diferencias y por todo lo que habían dejado de percibir en sus medidas y en sus encuestas. Ahí escuché también de que, bueno, ellos tuvieron más involucramiento de los jóvenes, ¿verdad? Por medio de las redes. Claro. Hubieron encuestas en redes que llegaron 7, 8 veces más a más gente que las encuestas oficiales, ¿verdad? Las encuestas Entonces, oficiales que son realmente más limitadas. sí, se apuntó a datos que se suponían más certeros, ¿verdad? Pero también estos influencers llegan y dicen, no, no teníamos la verdad, había muchísima gente que no opinó. Y claro también que hay una marca diferencial entre las edades que votaron a favor de uno y a favor del otro. Eso Totalmente. es Yo indiscutible. no voté en ninguna. Entonces, dígame, mi margen no apareció en ningún lado. Sí vi que habían y venían, pero yo no opiné en ninguna, no, ¿verdad? En nada. Entonces yo digo, y no, yo soy una de ese porcentaje que está ahí, sorpresa. Y otro de los chismes que yo también quiero rescatar y que voy a señalar bastante también es el tema de cómo se sigue mediando y se sigue manipulando con temas de miedo, ¿verdad? Cómo la gente le encanta manipular a través del miedo las decisiones y no desde el conocimiento, porque desde las dos bancadas que volvemos a repetir, son las que nos estamos centrando, que tal vez es donde se vio más movimiento, hubo una manipulación hacia el miedo del otro lado. De ambos lados, ¿verdad? Y entonces uno dice, no, es que hasta ahí tampoco había que llegar. ¿Y qué le estamos enseñando a las nuevas generaciones? O sea, que no votamos por el mejor, votamos por el que nos dé menos miedo. Exacto. No voy a votar porque el que considero que es la mejor opción, sino el que me puede hacer menos daño. O eso para mí es tolerable y esto no. Sí, exactamente. Y yo entiendo, o sea, es tanta la cosa que cuántos trapos sucios se sacaron esas 2 últimas semanas de debates. Terriblemente, y no solo trapos sucios. Entonces yo digo, Dios mío, yo presidenta no creo que quiera hacer, porque trapos sucios debo tener muchos que me saquen que ni yo me acuerdo y alguien se dará cuenta y lo sacará. No, y qué duro, porque yo voy a resaltar que el significado o el trasfondo de la política siempre debe ser la búsqueda del bien común. Correcto. Y entonces si yo, en lugar de sentir motivación por pertenecer, ¿verdad?, siento temor, hay algo que sanar, ahí, porque bueno, entre menos haya ¿verdad?, intención de pertenecer a este tipo de movimientos, pues menos representación va a haber del pueblo, menos representación va a haber de nuestro gremio, de nuestras edades y demás. Aquí igual José Miguel pone, si a los 20 años no eres de izquierda, no tienes corazón, pero si a los 40 años no eres de derecha, no tienes cerebro. Winston Churchill. Bueno, voy a decir que una de las grandes características de estas elecciones es que en realidad la gran mayoría eran candidatos jóvenes. Pero muy jóvenes. ¿Verdad? Vean, me sorprendió y yo dije, yo siempre tenía como la idea de que para presidente ya era alguien como con una experiencia más robusta, con una madurez emocional, que ya sabemos que no siempre aplica, ¿verdad? Más amplia. Uh-huh. Pero esta vez hubieron candidatos rondando los 40 años y menos. Menos, ajá. Yo estaba viendo, por ejemplo, que para mí este señor Álvaro Ramos es un señorón, o sea, realmente yo le admiro muchísimo. Claro. Y este señor este caso no llega ni a los 40, creo. Sí, o sobrepasa por mínimo
por ahí anda, o sea, Y me parece alguien, a pesar de que no por los ideales y demás, de muchísimo respeto con sus condiciones. Y la potestad con la que él habla y se expresa, y su claro, lo seguridad. que ha trabajado su personalidad. Pucha, yo quisiera tener un poquitito de esa personalidad a veces, Claro. porque nosotros nos achicopalamos y es una persona con condiciones especiales, ¿verdad? En su escucha, y él es súper definido y me dio muchísima tristeza ver cómo muchas personas le ofendían por su condición especial. Terrible. Eso es Igual- todo lo que está mal en la vida, porque Y la es que igual educación, te voy el a respeto decir- y demás. Te voy a no decir existe. que de igual manera Puedo también- opinar diferente, pero no Sí. tengo por qué atacar su condición especial. No, y de igual manera diría lo mismo yo con la presidenta electa, que Laura tiene 39 años, y también por ser mujer recibió muchísimos comentarios impropios en redes y anónimos y no anónimos y serán perfiles falsos o no serán perfiles falsos, pero el hecho de ser mujer, de tener algunas dificultades de movimiento o de facilidades, ¿verdad? De expresión tal vez, unos insultos nivel, pero impresionantes. Yo creo que realmente vimos muchísima violencia, muchísima agresividad que no hacía falta, que no era necesaria y que sin duda alguna, Ay, vean lo nos que me dolió. acaban de contar, que se dieron cuenta en la Fuente de la Hispanidad, vean. Una pareja terminó peleada en la Fuente porque uno era de un partido y otro de otro. Llegaron juntos, vamos a celebrar la democracia, y al final de cuentas íbamos iguales. Y ya en el calor del momento, no, la verdad es que yo le estoy apoyando a usted porque ese es el partido que a usted le gusta, a mí me gusta el otro. Y se terminaron peleando. No. Ahí mismo en la Fuente de la Hispanidad, en el calor del momento. Vea, 3 partidos, ya 3 personas de partidos diferentes, a banderazos y peleándose y demás. Imagínese, eso fue un caos ahí en la Fuente de la Hispanidad. ¿Cómo es posible que vayas como pareja y demás y que no, y que te terminen peleando por algo así? No, yo viví la experiencia de pasar por la fuente porque al salir del evento, como les comentaba, No, yo a la nos Fuente ni me fuimos- acerco. No, porque nosotros yo sé, sí. yo sé Nos que tenía fuimos amigos que a andaban dar por ahí. al DJ que iba tenían que trabajar cerca, pero no. hasta San Pedro y pasamos por ahí. Yo no tenía ni una seña de ningún partido porque, como les digo, mi voto es secreto y a nadie se lo confesé. Llevaba yo mi carro sin ninguna bandera No era ni nada, nada. pero a mí me encanta ir piteando, como dice mi negri, me encanta ir pitando y haciendo bulla, y entonces Sí, sí, yo sí, iba sí. pi, ¿verdad? Y vi mucha alegría. Yo lo que vi fue mucha alegría. Pues qué dicha que no vio ese pleito, porque imagínense qué escándalo. Pero leí, eso te iba a contar, historias como esa a montones. Sí, Gente diciendo, usted sabe, no, a mí me banderazos. tiraron, no sé qué, a mí me golpearon el carro con la bandera, a mí me gritaron, me ofendieron por ser del otro y del otro no. Ahí Lore también nos pone a Lore, un saludo a Lore, que la queremos mucho. Lore, yo creo que iba contigo, ahora entre medio. Lore iba conmigo en el carro y puede dar fe de lo que estoy contando. Excelente tema. Es verdad, no se debe juzgar a las personas discapacitadas. En eso no estoy de acuerdo. Mi humilde opinión, saludos. Bueno, ya no se dice discapacitadas, Lore. Son Esa- licencias especiales. sí. Pero, Pero bueno, todos entendimos. ahí puso sí, fue una fiesta. Todo era una gran caravana. Claro, es que, nosotros es notamos. que eso es lo bonito. Ujú. Eso es ser tico, no el irse a pelear, el irse a ofender, el ir a tener poca tolerancia, al tratar mal a otras personas. Eso ya ahí estamos todo mal. Sí, otro chisme que tenemos que yo tenía que hacer, que tenía que comentar, es que de lo poco que vi fue en televisión, porque la verdad fue muy poco, fue ya después de salir de trabajar, pude ver, digamos que a los famosos que van pasando en televisión que llegaron a votar, ¿verdad? Vi a la señora expresidente de la República, doña Laura. Ajá. La vi llegando a votar y me llamó muchísimo la atención su vestimenta. Iba muy sport, con gorra y con camisa y pantalón, en alusión a Costa Rica, sin ningún partido, ¿verdad? Que me Muy llamó bien. mucho la atención, ajá.
pero también la manera tan sport que andaba me llamó más la atención porque ella se había dado siempre como a Ella siempre muy elegante. con ropa muy elegante. Entonces, bueno, eso me llamó muchísimo la atención. Sí creo que señalo una frase que dijo: esta es una elección que marcará un antes y un después en la historia de Costa Rica, y así fue. Y Así fue y así será. Ay, sí. Porque y qué pecado la diputada que salió en un video, ¿ustedes vieron eso? Desmaquillada. Chicas, todas nos hemos desmaquillado, todas hemos tomado un cafecito o algo y se nos cae el maquillaje y le tomaron un video y la pobre señora con todo el labial corrido, por favor, la gente no ahí seamos así, señalando. la gente señalando, y entre las mismas mujeres echando tierra, a todas nos ha pasado. No, entre más cómoda se siente la gente, mejor, digo yo. Sí. Si usted está celebrando, yo soy de la creencia que todo lo bueno despeina. Vaya a bailar, vaya todo lo bueno despeina. Entonces, yo no veo malo eso, pero habrán otros que dirán, Sí, mira, le dieron fuerte a la pobre señora, y yo, ya es una señora grande también, un poquito ahí de, bueno, es otra no nos cosa. echemos tierra. Sí, otra cosa que pude notar, y bueno, eso lo subió nuestro amigo Andresín, una historia en WhatsApp en donde se vio a Álvaro Ramos llegar a votar acá a San Antonio de Escazú. Okay. Y se ven muchas caras conocidas. Ahí a doña Flori. Yo no vi eso. Sí. Ahí escuchaba yo también a doña Vicky hablando, porque doña Vicky es la mamá de Andrés, y pude ver a muchas personas llegando a saludarlo de una manera muy afectiva y muy cariñosa, ¿verdad? Sentí que él estaba muy pueblo. Sentí que estaba muy agradecido y que estaba muy feliz, y pude ver también su discurso al cierre de la noche y me pareció muy agradable, muy acertado, muy humilde y demasiado conciliador. Creo que buscaba... Eso es lo que necesitamos ahora, es como, bueno, si no somos nosotros la bancada que va a estar principal, pues estamos para trabajar en equipo, porque si no, a poco avanzamos, ¿verdad? Sí, aquí Lore nos pone que qué opinamos de los gestos del presidente. Ya hablamos de eso, Lore, y dijimos que son bueno, impropios, sí, pero son muy ticos. Son ticos, y el que quiera estar a favor, pues estará a favor, y el que quiera estar en contra, pues estará en contra. Yo lo llegué que nosotros un punto decimos, en el que ya me dio risa, más bien, porque fue tanta la publicación y tanto todo que yo dije, nunca han visto a alguien hacer muecas por el amor a Cristo. Lo que están haciendo es aumentándole la publicidad. No, y además, que al fin de cuentas es parte de su estrategia. Estamos en una época, estamos en un tiempo en donde la simpatía hacia el gobierno es muy notable en algunos medios, ¿verdad? Y entonces algunos quieren resaltar lo malo, y tengo un conocido que es asesor financiero que en sus redes publicó ciertas estadísticas, ¿verdad? Porque eso lo ve él. Entonces, dice el lunes, gracias a Dios terminaron las elecciones. Primer recuento, menos 50 seguidores. En la tarde hoy fue, bueno, gracias a Dios, pues les cuento que las posiciones han cambiado un poco y ahora estoy menos 100 seguidores. Gracias a Dios terminaron las políticas, porque si no quedo en cero. Pero, o sea, es parte de... Ajá, sí. De la tolerancia y demás. Y creo que definitivamente este es un tema que dará mucho más de qué hablar. Sí, que seguiremos escuchando, que seguiremos viendo. Recordemos siempre, que si nos va bien a todos, que si los que no ganamos, pues que nos conformemos con pedirle a Dios que la voluntad de la mayoría sea lo mejor, y los que ganamos, pues también pedirle a Dios que haya la posibilidad de lograr lo que se tenga que lograr para el bien del país. Y estar todos anuentes de que un presidente, otro presidente y demás. Nosotros los ticos somos trabajadores, seguimos trabajando, que nos faciliten las cosas es genial, pero hay que seguir dando la labor. Hay que hacer la luchita y seguir Hay que hacer la lucha para que desde nosotros, para que lleguen las cosas a casa presidencial y las cosas puedan fluir. No, y lo que decíamos, seguimos trabajando. El lunes tuvimos que trabajar, seguimos trabajando el resto, ¿verdad? Así que seguimos siendo amigos, seguimos siendo un poco más tolerantes, un poquito más educados todos, porfa.
Sí, a buscar entonces el bien El bien común. el bien común, hacer política desde nuestra trinchera, dentro de nuestras paredes, dentro de nuestras familias, dentro de nuestras amistades, Así que es. esa política busque que todos estemos bien, todos estemos sin, bien. sin que tengamos que pensar igual, porque es ahí donde está la riqueza. En la variedad, ¿verdad? Yo creo que Qué pereza que todo el mundo me diera la razón, qué pereza que todo el mundo pensara igual que yo, qué pereza que mis amigos fueran similares a mí o pensaran similar a mí. Yo, por No. ejemplo, supe que en nuestro grupo de amigos había diferentes gran variedad de posiciones y realmente no tuvimos ningún altercado por eso. Nos Eso es reímos, bueno. vacilamos, hasta apostamos. Algunos perdimos, otros ganamos, pero bueno, en parte esto es de- así. Así es, bueno, entonces, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y ya saben, tolerancia Tolerancia, por en todo, favor. no solamente en Sí. esto. A disfrutar, que pensemos diferente, a disfrutar nuestra complementariedad, porque eso nos hace únicos. Así es. Buenas noches y muchísimas gracias por el apoyo siempre. Así es, nos vemos.